Continuamos con las razones entre los triángulos, entre dos triángulos semejantes. Una razón es la comparación entre dos cantidades mediante un cociente, o es decir, una división. Y la razón nos indica cuántas veces el valor de una cantidad iguala a la otra. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma, pero para ello deben tener sus ángulos interiores de la misma medida, no importando la medida de sus lados. Las razones entre los lados correspondientes de dos triángulos semejantes son equivalentes, es decir, vamos a suponer que yo tengo una maqueta de una casa que voy a hacer, de una escuela que voy a construir, y a lo mejor esa maqueta es 100 veces menor al original. Eso se le llama una razón. Decíamos que dos triángulos son semejantes si tienen la misma forma. Esto que implica que deben de tener los mismos ángulos. Por ejemplo, estos dos triángulos son de diferente tamaño. Por ejemplo, este lado, en el triángulo grande, mide 5 centímetros. Aquí es 2.5, por ahí no se ve el punto, pero es 2.5. 7 y 3.5, 8 y 4 centímetros. Es obvio, ¿verdad? La razón que tiene uno con relación al otro, pero bueno, lo vamos a definir. Pero ¿cuál es la condición para que sean semejantes? Que ambos tienen los mismos ángulos, 82 grados, 60 y 38 grados. Y las razones entre sus lados correspondientes de sus triángulos son equivalentes. Estos dos son, por ejemplo, P y Q es correspondiente a A y B, C y B es correspondiente a RQ, RP es correspondiente a CA. Bueno, si nosotros tomamos el ángulo AB del triángulo menor y lo dividimos sobre PQ, me va a dar 4 sobre 8 centímetros, que va a ser igual a 1/2. Si yo tomo BC sobre QR, la razón o la división me va a dar medio centímetro. Si yo tomo el último, que es AC sobre PR, me va a dar una razón de medio centímetro. Pero si yo hago lo contrario, es decir, tomo PQ sobre AB, es decir, el triángulo mayor sobre el triángulo menor, o lo que es el lado correspondiente del triángulo mayor sobre el lado correspondiente del triángulo menor, me va a dar lo siguiente: PQ sobre AB es 8 sobre 4 igual a 2 centímetros. Si ahora yo tomo QR sobre BC, entonces 7.5 entre 3.5, 2 centímetros. Si yo tomo PR sobre AC, me va a dar 5 sobre 2.5 centímetros en 2.5 centímetros. Entonces, si lo que yo hago es obtener la razón del triángulo ABC, o se lee de esta manera: el triángulo ABC es un medio del triángulo PQR. Pero si lo hago al contrario, el triángulo PQR es el doble de triángulo ABC. ¿Ok? Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR, o al revés, el triángulo PQR es semejante al triángulo ABC. Esto también se le conoce como razón o constante de proporcionalidad. Por lo tanto, si el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo A es congruente al ángulo P, el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. Y sus lados son proporcionales también. AB es proporcional a DE, AC es proporcional a DF y DC es proporcional a F. Ahora vamos a ver ya algunos ejemplos prácticos de la aplicación del teorema de Pitágoras y de la semejanza de triángulos.